Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra, con esta crisis del COVID-19, la pandemia que no nos da tregua en Chile y en muchos lugares del mundo está causando estragos. Comenzamos saludando, por supuesto, a todos los amigos que me siguen a través del Facebook, del Instagram, del Twitter y también en Spotify, donde ya son casi 40 los capítulos de La Cuenta Pública, incluyendo unos especiales de historia que tenemos por ahí. Así que, si te gustan este tipo de podcasts, sigue escuchando el resto de nuestra lista, suscríbete a nuestro canal de Spotify y si estás escuchándome por YouTube, toca la campanita y suscríbete entonces a La Cuenta Pública. La Cuenta Pública arranca con cifras realmente alarmantes. En Chile, el 1% de nuestra población ya está contagiado o ha sido contagiado con el coronavirus. Esto equivale a decir que de los 18 millones aproximadamente que vivimos en Chile, 180.000 personas han sido contagiadas por coronavirus. Esto nos coloca como el país número 1, el récord mundial, en cantidad de casos por millón de habitantes, lo que es sin duda un triste récord para nuestro país y una situación muy preocupante a nivel mundial. Ya son casi 6.000 los muertos que contamos en Chile durante la tercera semana de junio y esto implica que con 300 personas al día más o menos, los hospitales están abarrotándose realmente las clínicas y todos los espacios que se han creado para poder atender esta crisis de gran magnitud. Las lluvias que han caído sobre la región metropolitana empeoraron un poco la situación, obligaron a transformar hospitales de campaña en otro tipo de recintos y ya somos sextos en el ranking mundial en relación a la población, es decir, estamos primero en cantidad por millón de habitantes y estamos también sextos en relación de casos a la cantidad de población total. Brasil es el país que lidera estos rankings con una enorme cantidad de casos y una crisis pandémica realmente gigantesca del gigante brasileño. Y esta crisis que vive Chile ha tenido una víctima política, que ha sido el ministro Jaime Mañalich, hoy ex ministro de Salud, quien fue reemplazado en su cargo durante la semana pasada por Enrique París, quien asume como nuevo ministro de Salud chileno. Mañalich llegó al gobierno en otras condiciones, hace ya un año atrás, en un cambio de gabinete donde él reemplazó al médico Santelices, otro doctor que estaba a cargo de la salud pública en Chile a través del ministerio. En el transcurso de su ministerio, Mañalich tuvo un desempeño aceptable durante los primeros 5 o 6 meses, hasta que vino una interpelación en su contra dirigida por el Frente Amplio. En esta interpelación, Mañalich se hizo reconocido por sus dichos sobre el COMPIN, que era en ese momento una batalla campal que había públicamente sobre el pago de licencias médicas, y allí señaló que había sido felicitado en numerosas veces por los libros del COMPIN, es decir, la gente dejaba felicitaciones a favor de Mañalich y del COMPIN en los libros estatales. Esto generó también grandes burlas, ¿no? Stefan Kramer lo imitó en el Festival de Viña del Mar y tuvo en la encuesta, volviéndose el personaje más conocido, las grandes repercusiones de su incursión política en esta segunda vez que es ministro de Piñera. Recordemos que en el primer gabinete de la primera gestión de Piñera también estuvo Jaime Mañalich a la cabeza del Ministerio de Salud, haciéndose muy conocido también por algunas polémicas. Son las polémicas lo que hacen que este personaje sea tan reconocido, que se vuelva el más conocido en las encuestas y que tenga un alto grado de aceptación en la centroderecha. Desde octubre en adelante, desde el estallido social que vivió Chile, se volvió objeto de funas permanentes Jaime Mañalich hasta que desató la crisis del COVID-19 a partir de marzo de este año 2020. Este personaje, Jaime Mañalich, se concibió a sí mismo y al parecer también lo hizo La Moneda como una especie de escudo del presidente Piñera. Toda la estrategia que diseñó el gobierno para enfrentar esta pandemia fue entonces personalizada en un sujeto. Este sujeto es Jaime Mañalich, el cual ha terminado por pagar su cuenta, su responsabilidad política, dejando el Ministerio de Salud y siendo reemplazado. Los conflictos, como decíamos, fueron una de las constantes de este personaje. Se enfrentó desde Katy Barriga a Alejandra Matus, a Espacio Público y también a numerosos periodistas. Estuvo siempre en el ojo del huracán y esto sirvió, por un lado, para deshacer la atención sobre el presidente de la República, el que ganó popularidad durante estos meses, subió casi 25 puntos en las mejores encuestas, y
centró entonces en Mañalich todo el manejo de la crisis. En un comienzo, el primer mes y medio, 2 meses, donde Chile destacaba con los buenos números que tuvimos, Mañalich se volvió entonces sujeto de culto de personajes de la centro-derecha. José Antonio Kast, desde el extremo derecho, lo empezó a levantar en Twitter, los bots de la derecha también lo empezaron a levantar sistemáticamente. La Moneda entonces vio en este personaje el escudo ideal para Piñera, el escudo ideal para la Moneda, para la estrategia del COVID-19, y se centró todo en él, en los conflictos personales que tuvo con alcaldes, en los conflictos personales que tuvo con Alejandra Matus, o sus rifes y rafes que tuvo con los periodistas en las conferencias de prensa, y finalmente con espacio público. Allí entonces, cuando tenemos que colocar el doble clic sobre la salida de Jaime Mañalich, tenemos que colocar una fecha. La fecha es el 10 de mayo, donde el gobierno tiene que retroceder en su estrategia de reapertura de algunas comunas y se vuelve a las cuarentenas totales, que fue la primera estrategia que se pidió desde la oposición y desde el mundo médico, especialmente desde el Colegio Médico, donde se ha levantado con mucha fuerza la presidenta de este gremio, la doctora Isquia Siches, quien, siendo una ex militante comunista cercana a diversos partidos de la izquierda chilena, se ha enfrentado a Mañalich públicamente y ha sido la contendora pública que ha tenido el ministro. De hecho, Isquia Siches ha subido a tal nivel en las encuestas que ya se encuentra más o menos en niveles paralelos con Joaquín Lavín, pese a su juventud y pese a lo nueva que seguían estas líderes políticas. Mañalich entonces fue víctima de todos estos conflictos que se fue armando él, un poco artificialmente y un poco estratégicamente, para poder sacar del entorno de Piñera el conflicto, y allí donde bajaba Mañalich comenzó a subir Piñera. Por ende, su servicio al presidente es realmente notable en materia de opinión pública. Sin embargo, su gestión a cargo de la crisis sanitaria fue dejando cada vez más que desear. A partir del 10 de mayo, cuando Santiago y las principales comunas afectadas tienen que retroceder en la reapertura y aplicar una cuarentena total, es desde ese momento donde la suerte de Mañalich comienza a estar señalada por el conflicto y por su posterior salida. Ahí podemos anotar también entonces el conflicto final, las últimas 2 semanas, cuando aparece el asunto de las cifras. El asunto de las cifras, que primero había sido protagonizado por Alejandra Matus, luego por Espacio Público. Finalmente el golpe de gracia lo da CIPER Chile, anunciando que tiene cifras distintas entregadas por el Estado de Chile a la OMS, es decir, Mañalich entregaba a través del Ministerio de Salud unas cifras a la OMS y otras cifras al quehacer nacional todos los días. Es decir, se estaba, por así decirlo, ocultando muertos en los informes nacionales. Así entonces las cifras trepaban hacia 5.000 muertos, lo que trajo como consecuencia, 24 horas después de este reportaje, la salida y el reemplazo de Jaime Mañalich. Tal como te conté en el episodio anterior, algo no cuadraba en las cifras que entregaba el gobierno chileno. Esto lo notó en un comienzo Alejandra Matus, siendo objeto de crítica y objeto de bullying político de la centroderecha y la extrema derecha en Twitter, y siendo también una vocera en el fondo de la oposición periodística que se ha surgido hacia el gobierno de Chile en el manejo de los datos. Posteriormente a Alejandra Matus aparece Espacio Público, que es el think tank dirigido por Eduardo Engel, un reconocido académico nacional, quien ha tenido gran participación en diversos debates como el financiamiento de la política, las empresas estatales y otros debates. Se mete Espacio Público a través de Diego Pardou, un profesor de Derecho de la Universidad de Chile en estas materias, un doctor en Derecho en Berkeley, y él tiene entonces un enfrentamiento con Mañalich durante 3-4 días, hasta que esto desemboca en un encuentro virtual entre Engel y Mañalich, hasta que posteriormente el gobierno valida cerca de 500-600 casos que estaba proponiendo Espacio Público que estaban mal contados, y 4 días después de esto aparece CIPER diciendo que la OMS tenía cifras de 5.000 muertos en Chile entregada por el Ministerio de Salud, y que en el fondo se estaba mintiendo, se estaba guardando información el gobierno a través de estos informes. A los pocos días aparece entonces esta información y esto detona la caída de Jaime Mañalich, quien es reemplazado entonces por Enrique París. Las cifras son el tema central que apareció en el debate chileno, así como en otros países donde se conversa, donde se vislumbran que las cifras estatales, las cifras públicas, tienen diferencias con las cifras internacionales o con las cifras locales, por ejemplo en España, de las autonomías. Este problema que ha surgido entonces tanto en Italia, en España y en otras latitudes, aparece en Chile con mucha fuerza, con el condimento de que Jaime Mañalich aparece después dando declaraciones y filtra información de que él guardaba información respecto de las muertes para no entregarle, comillas, municiones a la oposición. Esto es lo que Mañalich dice a través de las filtraciones que ha entregado a la prensa. Por ende se configura un escenario gravísimo que obliga a Piñera a hacer su tercer cambio de gabinete en lo que va de 10 días.
Como te contaba, un nuevo ministro aterriza en el gabinete de Sebastián Piñera. Es Enrique París, tercer ministro de Salud que tiene este gabinete presidencial de Sebastián Piñera. El primero fue el médico Santelices, el segundo fue el médico Mañalich y el tercero es el médico París. Tienen una cosa en común los tres, y esto ha sido notado por las redes sociales. Están vinculados a la Clínica Las Condes, y la Clínica Las Condes, como tú bien sabes, tuvo entre sus accionistas principales durante más de una década al propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Esto ha levantado una serie de suspicacias sobre los posibles conflictos de interés que podría haber entre estos tres médicos, la Clínica Las Condes y el Estado de Chile, aunque ha pasado a un segundo plano luego de ciertas acusaciones gravísimas que aparecieron sobre abuso de menores o abuso de poder, de autoridad que habría tenido Enrique París hacia un menor de edad, o hacia un mayor de edad, se aclaró luego en una serie de comentarios que aparecieron en las redes sociales de una persona que realizó acusaciones bastante serias en contra del nuevo ministro. ¿Qué te puedo decir de este personaje? Es un militante más bien de la centroizquierda, nunca formalmente en un partido, aunque sí cercano al PPD, de las redes PPD, que se divorcia un poco de la centroizquierda a través del caso Frei Montalva, donde París sostiene sistemáticamente que Frei Montalva fue asesinado y que había una obsesión de Carmen Frei y de la familia Frei por demostrar un asesinato de Frei Montalva, un magnicidio. Hemos sabido de la dictadura de Pinochet. Esto lo distancia de las cúpulas centroizquierdistas por ahí en la campaña del 2009, cuando desemboca en los grupos Tantauco, los grupos programáticos de Sebastián Piñera en esa campaña, y luego participa también en los grupos generados a través de Apoquindo 3000, de las reuniones que tenía Piñera con sus grupos de trabajo para este segundo mandato. Fue desde ahí entonces que se convirtió en un permanente candidato a ser ministro de Salud, tanto en el primer gabinete donde ingresa Santelices, en el segundo gabinete cuando ingresa Mañalich y ahora, por supuesto, cuando es finalmente nombrado. Tiene entonces redes más bien vinculadas a la centroizquierda, que es reconocido como un hombre transversal, y la apuesta entonces es ser más convocante, tener más capacidad de diálogo con el mundo político y también con el mundo gremial. Fue presidente del Colegio Médico y recordemos que una de las voces principales, uno de los conflictos principales que ha tenido Jaime Mañalich durante estos meses está en el Colegio Médico y se llama Isquiasiches. Entonces París, que fue presidente del Colegio Médico, podría, por así decir, disputar el relato, disputar la característica que tiene Isquiasiches vinculada al mundo gremial. Si eso lo va a conseguir o no está por verse, aunque ha partido bien el asunto porque la relación entre Isquiasiches y París está en mejores términos que la relación con Mañalich, y de hecho en la prensa así se ha graficado, donde parecen estar trabajando en otro contexto y en otro tono. París ha también tomado la decisión interesante de sumar a las vocerías a alcaldes. Ha partido con el alcalde Cuadrado y el alcalde Delgado, que son ambos alcaldes de la periferia metropolitana, uno de Huechuraba y el otro de Estación Central. Estos dos alcaldes aportan entonces esta característica edilicia, esta característica municipal que está teniendo la comunicación política en Chile a través de los matinales y ahora a través entonces de estos puntos de prensa que hace todos los días el gobierno de Chile para entregar los datos actualizados. Allí también están los subsecretarios Zúñiga y Daza, que parecen estar respirando otro aire, parecen estar con otro tono, con otra cara, dada la salida de Mañalich, porque se ha filtrado de diversas fuentes que había conflictos entre Zúñiga, Daza y Mañalich, por ende París vendría un poco a sanar estas heridas, a configurar otro espacio. Estas vocerías ya no son de pie, este es un interesante dato. La autoridad ya no se comunica con la prensa de pie en un punto de prensa con un podio, sino que ahora hay una mesa donde se sientan 5 o 6 personas, 2 alcaldes, los 2 subsecretarios, el ministro y alguna otra persona que invitan a estos puntos de prensa, por lo que ha cambiado el tono, han cambiado los personajes y ha cambiado también la configuración escénica. Por ende, en La Moneda y en los asesores del Ministerio de Salud ya estaba esta sospecha, esta suspicacia respecto de que los puntos de prensa estaban funcionando mal. Fue en esos puntos de prensa donde Jaime Mañalich cometió varios errores de comunicación, donde el gobierno se veía envuelto en polémicas con los periodistas todos los días, y de hecho Mañalich abusaba sistemáticamente de las metáforas. Recordemos el tema de las batallas, de las guerras, de las epopeyas, ¿verdad? Que fue sistemáticamente construyendo en la prensa junto con el enemigo poderoso que repite Sebastián Piñera sistemáticamente también, y eso entonces le juega en contra, porque luego lo que se dice es que la batalla de Santiago que armó Mañalich se pierde, o que la guerra contra el coronavirus se está perdiendo, siendo Chile, como te decía, el primer país en el mundo en cantidad de casos de coronavirus por millón de habitantes, lo que por supuesto configura un muy mal resultado de la gestión Mañalich, que lo termina empujando hacia fuera del gabinete. Veamos ahora lo que está pasando un poco en el mundo. Esta tercera semana de junio nos trae una noticia muy preocupante desde China. Recordemos
ya todos lo sabemos, pero siempre es importante recordarlo, que la primera sospecha del origen del paciente cero de esta enfermedad está en China. No se sabe si es acaso ese mercado de Wuhan que se ha señalado, si es acaso ese caldo de murciélago que alguien se habría tomado y que se enfermó, sino que tiene que ver también con el posible origen bacteriológico, es decir, químico de esta enfermedad que podría haber nacido, se rumorea, en un centro de investigación virológica que existe en Wuhan. Esta tesis aparece justo en el medio del rebrote que ha surgido en China, en Beijing en particular, en un mercado, el mercado de Chifandi. No es el chino mi fuerte, pero parece que así se pronuncia, Chifandi, un mercado en Beijing donde aparece nuevamente esta enfermedad y de hecho ahora se apunta a peces, a pescados, incluso se señala el salmón como un posible origen. Entonces aparece una nueva arista, un nuevo mercado que ahora es en la capital, en Beijing, muy cerca de los centros operativos chinos, y esto ha obligado a que China cierre ciudades y cierre departamentos completos de Beijing, lo que genera gran alarma en todo el mundo, porque si esto está pasando en China, que tuvo sus primeros casos por allá por noviembre del 2019, esto quiere decir que 8 meses después están teniendo un rebrote, incluso después de haber el régimen señalado que tenían superada la enfermedad y que estaban con 0 casos al día. Ahora están teniendo del orden de 40 a 50 casos con este rebrote hacia la tercera semana de junio, y esto es muy preocupante, como te digo, porque implica la cuarentena, implica el cierre de ciudades, implica un retroceso que podría tener entonces una cola, un colofón luego en el resto de Europa y por supuesto en el resto del planeta. Esto quiere decir que el coronavirus podría venir en varias oleadas, en varios rebrotes, que junto con complicarnos sanitariamente, porque saturan los espacios hospitalarios, porque obligan a las cuarentenas, también van reventando las economías de todo el planeta, donde estamos viendo una recesión global de gran magnitud. Por ende, la noticia china es muy preocupante y vuelve a colocar el acento, dada esta disputa que existe, si acaso esto nace en el mercado de Wuhan o en un centro bacteriológico, por ende si sería una enfermedad que pasa de animales a humanos, o acaso si es una enfermedad de laboratorio. Aparece una nueva arista, que es un rebrote en un mercado, al parecer en Beijing, que tiene a todos muy preocupados, como te digo, por estas 3 aristas: la sanitaria, la hospitalaria y el tema económico, que aparece realmente como la nueva pandemia de este siglo, la crisis económica que aparece en toda dimensión, porque si ahora nos movemos y tomamos el avión rápidamente y desembarcamos, el avión virtual por supuesto, en Europa, vamos a ver que en Europa se está comenzando a reabrir, una reapertura que tiene a todos muy contentos. Vemos en las redes sociales, en el YouTube, vemos en las imágenes de los noticiarios cómo está el verano europeo, el verano del el Polo Norte, por así decirlo, todo el continente europeo, todo lo que señala la brújula hacia el norte está en el verano, y ahí tenemos una situación muy curiosa. Se han abierto las fronteras de Francia, de Alemania, se están reabriendo restaurantes en Italia, se están reabriendo los mercados en España, se están reabriendo las tiendas que no son de primera necesidad en el Reino Unido. De hecho, se están viendo las colas en la fotografía de las redes sociales, y esto te configura un escenario bastante inusual, porque estamos viendo un rebrote en China y estamos viendo una reapertura en Europa. Esto es muy preocupante, porque quiere decir que si hay un rebrote en China de gran magnitud, esto va a repercutir en la economía china, que es un dominó hacia la economía mundial, y también quiere decir que en poco tiempo más, en un par de meses más probablemente, en un mes y medio más, vamos a estar viendo un enorme rebrote también en Italia, en Francia y en las primeras naciones golpeadas de Europa, lo que armaría un ciclo del coronavirus que podría golpear las economías de Europa muy fuerte y podría tener consecuencias devastadoras, por ejemplo para el turismo, que es la gran preocupación del gobierno francés, en uno de los casos ejemplares donde Macron ha adelantado la apertura de hoteles, ha adelantado la apertura de balnearios, muy preocupado por generar una reactivación económica que, como te decía, junto con la crisis sanitaria de la cantidad de muertos que estamos teniendo, junto con la crisis hospitalaria de la cantidad de ventiladores que hay que usar, la cantidad de camas que se utilizan, el personal médico que está dando su vida realmente en esta batalla, como decíamos, también aparece entonces la crisis de la pandemia económica que está mostrando cifras muy inquietantes en todo el planeta Tierra. Nos movemos ahora a lo que está ocurriendo en nuestro subcontinente, el continente latinoamericano, del río Bravo hacia el sur.
En la Ciudad de México se está viendo realmente una situación catastrófica. Muchos casos en México están intentando contener la pandemia. No están tan mal como Chile, pero sí se sabe que Ciudad de México, con la enorme cantidad de densidad geográfica que tiene, la enorme cantidad de habitantes que tiene por metro cuadrado, en México se espera realmente una crisis de proporciones si es que la enfermedad sigue creciendo al ritmo que se observa. En caso de que México llegue a cifras similares a las de España, por ejemplo, el sistema hospitalario mexicano no va a resistir y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un personaje más bien de izquierdas, está realmente muy inquieto por esto y también por la crisis económica que golpea a México en dos niveles, porque por un lado su relación con los Estados Unidos es tan densa y tanto comercio entre Estados Unidos y México de ida y de vuelta, que la crisis económica de Estados Unidos con millones y millones de desempleados también afecta directamente a México. Y eso afecta por supuesto a la industria mexicana local, que ahora tiene que vérselas con la pandemia y con la posible recesión. Si nos movemos hacia el sur, vemos situaciones parecidas en Colombia, por ejemplo, o en Perú. En Perú las cifras son muy alarmantes, muy alarmantes, y nos indican de la posibilidad de que Perú se convierta en una de las naciones más golpeadas por el coronavirus en todo el planeta Tierra. No están tan mal como Chile en cantidad de casos por millón de habitantes, pero sí tienen problemas sanitarios muy graves. Recordemos que Lima y sus adyacencias son una zona muy densa geográficamente, hay mucho hacinamiento, y como te he contado ya varias veces en este programa, el hacinamiento es la clave para comprender cómo se expande esta enfermedad. Cuando viven 10 personas en una casa, por ejemplo, y aparece un caso de coronavirus, eso se expande en toda la casa, tienes 10 casos en esa casa, eso se reproduce en todo el barrio que está hacinado, luego en toda la comuna, en todo el departamento que está hacinado, y así entonces va creciendo geográficamente, exponencialmente, y así nos hemos convertido Chile, Perú, Brasil, en México también, la India, en ejemplos mundiales de cómo el hacinamiento influye en la reproducción de esta enfermedad. Perú entonces está muy complicado. En Colombia la economía está siendo muy golpeada por la enfermedad. Hay otros casos mejores, el caso de Uruguay, por ejemplo, que junto con Nueva Zelanda destacan en el mundo por el buen manejo que han tenido, la cantidad de pocos casos que han registrado y la reapertura que están teniendo de sus economías y sus eventos deportivos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, ya volvió el rugby, que es su deporte nacional número 1, y la primera ministra se ha vuelto realmente un personaje de culto mundial, al punto de que ya es idolatrada en todos los continentes, en todos los puntos de la Tierra, sobre todo por los movimientos feministas que ven entonces en los liderazgos femeninos un excelente manejo de la crisis. Uruguay también destaca dentro de nuestro subcontinente en América Latina. Allí hay un hombre a cargo que es Lacalle Pou, este presidente de derechas del Partido Conservador uruguayo, que tiene muy buenas cifras también y que está reabriendo su economía y reabriendo sus eventos tanto como sus restaurantes. Esto quiere decir que Uruguay se coloca a la cabeza del manejo del coronavirus en toda América Latina e incluso se está analizando la situación de Uruguay para que preste servicios hospitalarios al resto de América Latina. Mucho ojo con esto, Uruguay puede convertirse en una especie de clínica de América Latina porque como tienen pocos casos de coronavirus, ellos sí podrían recibir en espacios de hospitales y clínicas a los brasileños, por ejemplo, a los peruanos, por ejemplo, o incluso a los chilenos, lo que no hay que descartarlo nunca. En Argentina están tratando de sostener sus buenas cifras en cantidad de muertos, aunque las cifras de contagios siguen creciendo exponencialmente, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde gobierna un opositor al gobierno central, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y en el gobierno central está Alberto Fernández. Y en Argentina tenemos realmente un caldo político de gran magnitud que da para una olla completa y darnos un festín de análisis. Por un lado, el gobierno de Mauricio Macri, el antiguo gobierno de Mauricio Macri, que dejó el poder en diciembre pasado, ha sido signado por diversas fuentes como una institución ilegal, básicamente, de espionaje. Espionaje conducido, al parecer, por el propio presidente de la República, Mauricio Macri, a través de la Casa Rosada, para espiar a 400 personas que estaban en una lista que fue encontrada en un disco duro de un funcionario de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, la cual está intervenida en este momento por una personera del peronismo colocada por el presidente Fernández para intervenir esta institución, y allí se encuentra esta información del gobierno anterior, donde aparecen 400 personas, como te decía, espiadas por el gobierno de Macri. Allí se anotan los periodistas más conocidos del país, de izquierdas y derechas, también los opositores, por supuesto Cristina Fernández, por supuesto los líderes del peronismo, y también, y esto es lo que ha sorprendido a muchos, dirigentes del propio macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, el que te mencionaba, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como María Eugenia Vidal, la antigua gobernadora derrotada en diciembre de la provincia de Buenos Aires, derrotada por Axel Kicillof, e incluso la familia de Macri,
una hermana de Macri, Florencia Macri, aparece junto a su pareja espiados por esta trama de la Agencia Federal de Inteligencia, lo que ha traído gran conmoción en Argentina, a los medios de comunicación dedicándole horas y horas. Te lo recomiendo mucho, los reportajes que han aparecido en YouTube sobre todo, sobre cómo se espiaba durante el gobierno de Mauricio Macri. Se espiaba al parecer también a los presos que estaban en penales de la penitenciaría argentina y les tenían colocado el cableado para poder interceptar sus llamadas, sus conversaciones con los abogados, lo que hablaban entre ellos. Es decir, se trató de una suerte de institución paralela al Estado que le proveía información política de gran sensibilidad al gobierno de Mauricio Macri a través de funcionarios de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Como te decía, se habría espiado a periodistas, se habría espiado a opositores y también al oficialismo de Macri. Y por el otro lado, ha hecho noticia Argentina por la expropiación que está llevando a cabo o que ha anunciado el gobierno de Alberto Fernández sobre la empresa Vicentín, una empresa agrícola que produce básicamente grano y se fue expandiendo en sus negocios, una empresa de 90 años, de gran éxito comercial durante 80 de esos 90 años, y en los últimos 10 años, en particular en los últimos 5 años, se fue volviendo una empresa deficitaria que tuvo que endeudarse con diversos bancos, entre ellos con el Banco del Estado, que es el Banco Nación en Argentina, y el Banco de la Nación terminó prestándole casi 300 millones de dólares, configurando una deuda total bancaria de más de 1.000 millones de dólares de Vicentín, esto en el último lustro durante el gobierno de Mauricio Macri en particular, la cual habría sido usada, esta guita, digámoslo así, como dicen los argentinos, esta plata, para fugarla del país en dólares, dada la configuración cambiaria que se generó en Argentina. Al llegar el gobierno de Alberto Fernández al poder, se anuncia entonces una revisión de esta situación de Vicentín y hace pocos días se termina por anunciar la expropiación, es decir, la intervención estatal en esta empresa a través de una ley expropiatoria que va a entregarle entonces el control a YPF, a Yacimientos Petrolíferos Federales, que fue también, recordémoslo, una expropiación que hace el gobierno argentino de Cristina Fernández en 2012 a la española Repsol, a la cual tuvo que pagarle una expropiación para configurar entonces esta empresa YPF, que es una empresa muy antigua del gobierno argentino, que fue luego privatizada algunos de sus yacimientos y ahora está reconcentrada en esta empresa que generó Cristina Fernández luego de la expropiación de Repsol. Y ahora Vicentín, que es una empresa luego industrial, como te comentaba, agroindustrial, es decir, agrícola por un lado y también industrial por otra, va a entrar al negocio de los combustibles de aceite. Sabes tú que los oil combustibles son una tendencia mundial dentro de la agenda energética del 2030. Los granos de trigo, los granos de soya, pueden producir energía a través de agrocombustibles, y por ahí va a ingresar entonces YPF para tomar el control de esta empresa cerealera en un comienzo que fue Vicentín. Y esto ha generado entonces una gran polémica en Argentina, porque aparecería entonces una agenda expropiatoria en el horizonte, una agencia expropiatoria que tendría consecuencias de gran calado, devastadoras, si es que esto sigue su curso, porque generaría entonces una fuga de capitales en Argentina, que ya está muy complicada con la crisis de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el default técnico en el que está, y además el mercado cambiario, el dólar, no le da tregua, y hay un dólar paralelo que se anota por sobre los 150 pesos por dólar, lo que es realmente una locura. Así entonces, con el panorama mundial, con lo que está ocurriendo en todo el planeta, un lamentable rebrote en China que nos tiene a todos muy preocupados, la salida del ministro de Salud en Chile colocándose como número 1 en el mundo de casos por millón de habitantes, América Latina luchando contra la enfermedad, nuevas noticias que llegan desde Europa con una supuesta reapertura y también una crisis política y social que está viviendo Argentina. Todo esto lo hemos revisado entonces en este cuarto capítulo de la segunda temporada de La Cuenta Pública. Te invito a seguir el resto de los podcasts, te invito a suscribirte a mi canal. Y antes de despedirme, quiero saludar, por supuesto, a quienes nos hacen posible llegar a los oídos de nuestros habitantes en nuestras comunas. En la provincia de Talagante, la radio más tradicional de esa provincia, la Radio Contacto, con la cual llegamos todos los miércoles al mediodía a todas las comunas de la provincia de Talagante, El Monte, Padre Hurtado, la isla de Maipo, Peñaflor y Talagante mismo. Nuestra comuna, por supuesto, emblemática, que es Talagante, nos escucha por Radio Contacto. Y en la provincia de Melipilla, la más escuchada, la más conocida en todo el mundo urbano y rural en esta cuarentena que está viviendo Melipilla, es la radio Ignacio Serrano 540 AM, que nos permite llegar a toda nuestra comuna durante los domingos.
Esto ha sido entonces La Cuenta Pública. Nos seguimos escuchando, seguimos en contacto. Me tienes que proponer temas por las redes sociales. Tenemos que superar esta crisis todos juntos. Por favor, cuídate, mantén la distancia. Si estás en cuarentena, respeta la cuarentena. Si tienes que salir, que sea con permiso y si es exclusivamente necesario. Te mando un gran abrazo. Soy tu diputado Renato Garín González y nos seguimos escuchando por La Cuenta Pública.